Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en Diputado TV, estamos en Bajo Recinto y tenemos la posibilidad de pensar en voz alta, una mujer de compromiso, la diputada Margarita Stolbizer. Muchísimas gracias. No, gracias por la Margarita. invitación, un gusto. Qué cosa maravillosa la democracia, ¿no? Qué lindo. Y este salón, qué bonito es que recrea además todos los periodos de la Argentina, pero en particular lo que significa para nosotros la democracia aquí en el Congreso, ¿no? Claro, porque, digo, para aquellos que nos están siguiendo, bajo recinto, es decir, que en el piso superior está todo, desde los pasos perdidos hasta las bancas donde cada uno parla en el Parlamento. Digo, para poder hablar hay que leer, hay que estudiar y hay que saber de qué se trata. Mínimamente. Digamos, deberían ser los mínimos requisitos para ingresar acá. Y la Stolbizer, pero la Margarita hizo la primaria, la secundaria y estudió más. Estudié, sí. Sigo estudiando. A veces vos sabés que mi marido dice, ¿para qué seguís estudiando? Y yo digo, uno debe tratar de aprender y siempre tiene la posibilidad de aprender hasta el último día de su vida. Abogacía? Sí, soy abogada, sí, soy abogada. ¿Y por qué decidiste ser abogada? Mira, te confieso que yo le tomé el cariño a la carrera después de haberla hecho. Hice una carrera muy rápida, menos de 3 años tardé. ¿Y eso tenía que ver con tu capacidad de leer, estudiar, memorizar? Bueno, a mí me gusta eso, me gusta leer, memorizar. La carrera me gustó mucho, ni bien empecé, pero la verdad es lo que te voy a confesar, que cuando tomé la decisión, yo estudié en la Universidad de Morón. Claro. Yo me recibí en tiempos bravos, terminé el colegio en el año 72, ingresaba en el 73. Volvía a Perón. Exactamente. Yo vivía y vivo en el partido de Morón y entonces decidí elegir la carrera que me diera la comodidad de que yo podía estudiar en la Universidad de Morón. Yo tenía además la vocación de estudiar 2 carreras universitarias juntas. La otra era asistencia social. Murió mi papá cuando yo estaba en el último año del colegio, entonces había que salir a trabajar. Claro. Conclusión, terminé con una carrera. Me entusiasmó rápidamente porque yo había estudiado mucha historia y siempre cuento, muchas veces en este tipo de conversaciones más informales, que los profesores que tenemos en la escuela no se dan cuenta cuánto influyen en nuestra vida, en nuestras carreras. Coincido plenamente. Y yo tenía una profesora de historia y un profesor de lo que era la instrucción democrática en ese momento. Claro. Y ellos me enseñaron a estudiar primero que nada. Me dieron libros para estudiar. Claro, la profesora de historia que nos enseñaba las causas y las consecuencias de los hechos históricos. Y la historia es política. Total. La historia es política. Entonces ellos influyeron mucho y mi profesor, me acuerdo que me dio para leer el libro El 45 de Félix Luna. De Félix Luna. Y después varios otros libros. Y entonces ellos influyeron mucho en mí, tanto en la política como en la carrera de abogacía. Todo esto para mí estuvo siempre muy, muy relacionado. Y yo empecé a militar además estando en el colegio. Es el derecho. Tener derecho. Es fantástico, es fantástico. La carrera de abogacía, por eso a mí me resultó muy sencillo, era rendir, estudiar, ir y rendir. La verdad es que hice la carrera de manera mientras tanto muy rápida. Trabajabas. Trabajaba en esa familia, militaba políticamente, así que no, empecé muy chica a hacer todo eso. Y esto del compromiso de la política, ¿por qué fuiste a un lado y no fuiste al otro? Digo, ¿por qué elegiste el radicalismo, por ejemplo, y no quien estaba en la vereda? La consecuencia de la lectura. ¿Por qué? Yo había leído mucho y por eso te mencioné el 45 y otros libros. Después me terminé comprando toda la colección de Félix Luna completa. Félix Luna, te imaginas que tuvo una influencia, por supuesto, en mí. Y entonces yo había estudiado mucho el radicalismo. Y yo quería... Había escrito sobre Irigoyen, sobre Roca. Claro, mucho. Había leído mucho. Tenía y tengo todavía en mi biblioteca libros muy, muy antiguos y Moisés Levenson. La verdad es que era muy estudiosa de todo eso, me gustaba, me atraía mucho. Así que yo tenía como 2 objetivos cuando estaba en el colegio secundario, que era llegar a los 18 años para sacar registro de conducir, porque tenía mi gran vocación de manejar, me gustaban los autos, y afiliarme al Partido Radical.
Ese era un objetivo. Un objetivo. Cuando yo estaba en el colegio, último año era llegar. Entonces, rápidamente empecé a militar en el radicalismo. Yo creo que todos los jóvenes de esa edad, Sí. los 15, 18 años, y siempre pienso además que el gran problema de la política es la traición que los adultos hacen a los ideales de jóvenes. Pero el joven de 15, 18 años que Tiene todos decide los ir a ideales, militar, todos sea los en un ideales, partido o en otro, todos lo los hace ideales. siempre con el ideal puesto en las Qué causas lindo, justas. qué lindo que fue. Siempre. Los ideales de esa edad son siempre buenos, siempre justos, ¿no? Entonces, ¿Y hoy cómo te llevas con los jóvenes que tienen ideales y esas cosas? a ver, me llevo muy bien a tal punto que tengo en mi equipo un grupo de jóvenes a los que le delego muchísimas cosas porque encuentro en ellos una respuesta buenísima. Chicos que estudian, que se preocupan, que tienen gran Hoy compromiso. incluso en estas eras tan Sí, interactivas. de las redes sociales y todo, pero... ¿Y cómo te llevas con eso, con las redes y estas nuevas tecnologías? Me llevo, Te digamos, me llevo, mira, tal vez la definición mejor es ahí. Me llevo porque es imposible estar afuera, No, claro. es imposible ¿Y escribís estar en afuera. computadora o escribís todavía así y después lo... Ambas, no, escribo mucho en la computadora, mucho, 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 pero... ¿Y te cuesta memorizar? A mí me cuesta mucho leer, en la vez. Me pasan libros en PDF. No, ¿eh? no, Todo. pero sí te confieso que soy muy de la agenda de papelito. Me encanta. Eso es lo que no me acostumbro a leer, la Es decir, agenda del celular. tengo que encontrarme con Eso Diputado TV, pero me te lo escribiste. escribo, eso me lo escribo yo y ando con los papelitos en la cartera con muchas de esas cosas, las Ahora, anotaciones. te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la... ¿Te anotás recetas de cocina? No sé si las recetas, pero en estos días de fiestas pasadas, digamos, A ver. me iba anotando porque miraba algo y se me ocurría, entonces me iba anotando qué cosas podía preparar. Que no sea el ¿Cuáles vitel eran? toné. Ese lo hago siempre y me sale fantástico. Así que ese es un plato que mis hijos ya me obligan a hacer. Pero voy mirando cosas, entonces me anoto a ver cómo se puede completar la mesa de la Navidad o del Año Nuevo, entonces me anoto las ideas sobre todo. Me encantó. Sí. Decime, política, vida de todos los días y el básquet. Y el básquet. Y sí, el básquet, digamos, yo he sufrido mucho por el básquet. Así Vamos a como, contarle a aquellos que a lo mejor no tienen la idea por qué te estoy preguntando por el básquet. bueno, porque tenemos una coincidencia, Claro, hijos de basquetbolistas. Y el tuyo es nada más y nada menos que Don La Provítola. Sí, ese es el más conocido. Tengo los tres jugadores de básquet, por ¿Escuchaste lo que dijo? supuesto. Tres jugadores de básquet. Uno es el más conocido naturalmente. Y el básquet ha formado parte de nuestra vida Totalmente, familiar, totalmente. porque desde muy chiquitos... Hay que acompañarlos al club. A todos. Nosotros además llenábamos la camioneta con el equipo. Ah, no, llevábamos no. el equipo de un lado al otro. Hemos recorrido todos los clubes de la zona metropolitana, todos llevando. Y además teníamos en las tres categorías, así que pasábamos la tira de los días sábados con los infantiles toda la tarde y el domingo a la mañana otra vez y empezábamos el viernes a la noche, así que... Pero yo traté siempre A ver, eso me de interesa. desvincularlo de la cuestión de la política en el lugar. En el lugar yo soy la mamá de los chicos que juegan al básquet. En el lugar sos la mamá de los chicos. Gracias. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, a mí mirá qué me parece, yo no interesante quería eso. generar ninguna incomodidad en ellos, Ah, en sobre ellos, todo, claro. en Cuando ellos, la gente claro. por ahí se me acercaba y una foto o querer hablarme de política, y yo acá soy la mamá, vengo en ese papel al club, la verdad. Te entendí. No soy desatenta con la gente, al contrario. No, pero la gente te quiere, te conoce. Claro, y yo agradezco y todo, pero la verdad trato de, Soy la madre del separar. jugador. Hoy yo digo que estoy pagando un poco aquello. ¿Por qué? Porque en aquel momento, pobre, mi hijo iba a algún lado y era el hijo de Margarita. Y hoy me pasa a mí que voy Sos a la algún lado mamá y soy de la mamá de. El conocido es él ya y Qué no bueno. yo. Y a mí me encanta, obvio. Yo digo en esto de los hijos y el salto de la democracia, nuestros hijos nacieron en democracia. Hoy vos ¿Te fíjate, das cuenta? esa es una gran reflexión, porque hoy ¿Te cuando das hablamos de los cuenta? jóvenes y ¿Te das demás, cuenta? es muy difícil que los jóvenes le puedan dar valor a las cosas que nosotros le dimos porque en algún momento la perdimos. Exactamente, la vida. Exacto, a mí Primero la vida, me ¿no? atravesó la dictadura Claro, militar claro, y el maravilloso. recupero de la democracia, la ilusión de Raúl Alfonsín, todo eso.
Hoy las generaciones claro, hoy no lo han vivido, entonces tal vez no llegan a apreciar. Por eso creo que además hay un bastardeo muy grande de las formas democráticas o de las formas en general, que para nosotros son tan importantes, el papel de la Constitución, del Estado de Derecho, y hay gente para la cual estas cosas no tienen el significado y el valor que deberían tener o que tienen para nosotros. No es un tema solamente de Internet. No. Pero es cierto que muchas generaciones que ya no han conocido. Bueno, nosotros, compañeros y compañeras en el camino. Yo he crecido además con una cultura muy bipartidaria, ¿no? Y hoy, eso me interesa. Y hoy ya no se conoce eso. Hoy los jóvenes le decís peronismo, radicalismo. Eso, peronista, ya no registran esas categorías. Puede decir, creo en la libertad. Bueno, fenómeno. Claro. Pero ¿dentro en qué contexto? Sí, hay una tergiversación también del valor de la libertad y relacionada con esto, lo que fue para nosotros la dictadura, la pérdida de la libertad y de los derechos, la recuperación de la mano de Raúl Alfonsín. Una de las consignas, me acuerdo, de Alfonsín, del 83, es paz con justicia y libertad. Y la libertad, después de haber sufrido el no tenerla durante tanto tiempo, las persecuciones, las muertes, era otro valor. Hoy me parece que hay un bastardeo, ¿Te peleabas en casa por política o escuchabas en casa que mamá o papá, los tíos, se peleaban por política? Digamos, pelearse no, pero se hablaba de política, se hablaba, en mi casa se hablaba, se leía, cuando hablábamos recién de los libros, yo heredé libros y cosas que venían desde mi familia. Hablabas recién también de cocinar, ¿heredaste la sapiencia de la culinaria de mamá? Algunas cosas, sí, claro que sí. ¿Qué haces todavía que cocinaba mamá? A ver, de las cosas que cocinaba mi mamá, por ahí unos riñoncitos al vino blanco, esas cosas así que eran muy ricas, y después otras las fui aprendiendo con el tiempo. Hago unos ñoquis fantásticos que a mis hijos les encantan, claro. No, papa. ¿Y le pones salsa? Sí, hago la salsa también, una salsa boloñesa que es espectacular, así que sí, soy también... ¿Los Stolbizer de dónde vinieron? Austria. En realidad sí, pensando siempre centro de Europa, ¿no? Claro, porque la guerra hizo tantos líos. Exactamente. ¿Y quién vino acá a la Argentina? Bueno, de los Stolbizer. yo tengo bisabuelo del lado de los Stolbizer, no tan lejanos, exactamente, no tan lejanos. Pero después tengo de parte de mi mamá, cuyo apellido era criollo, porque mi abuelo era criollo, que es Ramos. Mi abuela era nacida en Viena, que era Prochaska su apellido. Así que tengo bastante de esa zona de Austria, de los dos lados. Ahí? Nunca fui. ¿Te gustaría? Sí, obvio. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Exactamente, claro. Sí, porque mi abuela, que es incluso a la que dicen que yo tengo algún parecido físico, ella murió siendo yo muy chiquita, claro, porque era así, grandota, rubia sobre todo, y ella es la nacida en Viena, pero no es del lado de los Stolbizer, es del lado de mi mamá. ¿Y heredaron comidas de ahí, de esas historias europeas? Puede ser, pero te diría que no es de las que hoy hacemos más en mi casa. Mi marido, como imaginarás por el apellido, viene más de una cultura italiana, y es de campo él también, así que ahí se mezclan los salamines del campo con los salamines italianos. Yo digo, en el tema del básquet, ¿el fútbol entró alguna vez en tu casa? Sí. No, mi casa es... Porque digo, los muchachos juegan al básquet, pero el fútbol... No, mucho fútbol. Primero que son fanáticos del fútbol y ¿Vos de también, mirar no? Y todo. Sí, a mí me gusta, tal vez porque con los 3 hijos varones, yo siempre dije que perdía todas las batallas frente al televisor. Mi casa ¿Vos querías ver otra cosa? Deporte, todos los deportes. Que lo igual, claro. Igual. Y además, vos lo notarás también, que los chicos que son habilidosos, muy habilidosos en un deporte, en general lo son en todos los deportes. Y los buscan para ir a jugar. Y salen del básquet y van al fútbol y al handball.
Tengo uno actual que es abogado y que juega en las ¿Qué nombre Olimpiadas, tiene? Federico. Federico. Y juega en las Olimpiadas de los abogados. Y él empezó armando el equipo No. de básquet y yendo a las Olimpiadas el equipo de básquet. Sí. Pero resulta que después de básquet les va mal, juegan al handball y salen campeones. Y ese Así que- salió abogado, ¿te gustó? ¿A él le gustó lo ese que es hiciste abogado, vos? sí. El único que terminó una carrera ¿Y universitaria. hablas de derecho con él, no? O de política, en todo caso. Y es el más militante de los tres Más militante. también, sí, así que le Ahí gusta sí un que- poco ahí sí también dice, la política. soy el hijo de la ¿eh? diputada. Sí, pero ahora ellos ya tienen su Despegan. apellido. Muy bien, sí, hace sí, la sí, propia. muy, sí, muy con su apellido, así que. ¿Qué significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Yo llevo ¿Qué venís a defender acá? muchos años, entonces Muchos tal años. vez lo voy percibiendo de una manera distinta, pero no olvido la ilusión de la primera vez, esto que No decía. la ilusión de la primera vez. Y sobre todo porque lo pongo en contraste con el sufrimiento que tengo hoy de ver la degradación que es De el una funcionamiento del Congreso. En Ah, general, mirá, de del aquí. Congreso. Mirá. O sea, de todos modos, el declive, el deterioro del debate público tiene que ver. ¿Te gustaría acá debatir a dentro- otro nivel? Acá dentro como en la calle. Aquí Sí. dentro el debate es muy pobre. Muy pobre. Muy pobre. Muy pobre. Ahora, tiene que ver con que el debate en la calle, el debate en los medios es pobre. Totalmente. Y entonces aquí. Y no es la justificación porque estamos todo el día con la internet. No, hay una pobreza. Hay poco Ahora, es Broly. una pobreza de debate que también es interesada, ¿eh? No creo que esté despojada de algún interés esto de que el debate sea pobre, ¿Y vos de que crees no que en se el mundo pasa lo profundice. mismo? Hoy hay un debilitamiento de las democracias en todo el mundo. ¿Y a Eso, qué se deberá eso es eso? ¿Y a cierto. qué se deberá Lo que no debemos dejar es de mirar lo propio, digamos, ¿no? Tampoco conforma. O sea, así como creo que no debemos hacer ombliguismo, creernos que nuestros No. problemas son los únicos, tampoco el disimular los problemas propios, porque total pasa en todos lados, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de viajar en tu condición de política? Sí, muchas veces, por supuesto. Integro varias organizaciones internacionales de parlamentarios. ¿Y cuál es la entonces que más te entusiasma? comparto. Bueno, digamos que muchas. Hay una que es Parlaméricas, que son los parlamentos de las Américas, menos Estados Unidos, que por voluntad propia no participa, y es muy, pero muy interesante. Y ahí, ¿Y qué debaten ahí? bueno, ahí funciona con tres redes. Una es red de mujeres con políticas específicas de igualdad de género, otra es la red de transparencia institucional y parlamentaria, parlamentos abiertos, y Eso me gusta. y la tercera, en la cual yo soy vicepresidenta, es la red de cambio climático y desarrollo sostenible. mucho eso. Muy, muy lindo. Así que ahí lo que se hacen son muchas reuniones y debates para intercambiar Yo experiencias digo, y porque ahí demás. estás hablando de agenda. Bueno, dice, no, el clima, ¿qué me importa? ¿Cómo No, que no, me importa? Claro. temas muy, muy Y hablaste concretos. de mujer. ¿Cómo se defiende hoy la condición mujer? A ver, yo creo en que lo que debemos es defender la condición persona humana, Bien. en realidad, Bien, ¿no? Porque no es la mujer en desmedro de otros. Si bien sí es necesario reconocer también las condiciones de desigualdad que la mujer tiene, y por lo tanto estamos obligados a tratar de equilibrar una cancha que está normalmente desequilibrada, y es por algo la Constitución dice que debemos impulsar medidas de acción positiva. Yo creo que la paridad en la representación parlamentaria ha sido un gran avance y ha Sí. mejorado mucho Sí. los parlamentos, Sin duda. pero no es suficiente. Todos sabemos perfectamente que las mujeres tienen, sobre todo en Yo el me acuerdo empleo. cuando arrancó la democracia, la veía la Florentina Gómez Miranda. Bueno, ¿Te Florentina ha acordás sido lo que era la Florentina? una precursora de todo. Tenemos ley de divorcio por el trabajo de Florentina, tenemos ley de patria potestad compartida gracias a Florentina. Las primeras leyes... Era una gigante en su estatura, ¿viste? Sí, Era tan pequeñita pequeñita, y sí. tenía una fuerza en sus Fuerza. convicciones. Pero además una claridad en el debate. Acá Recordarla a ella exactamente en sus debates, una verborragia, pero claro, era producto de su Pero sapiencia, también hubo ¿no? segmentos, esto vos decís, en la pobreza a veces de debate,
había más intelectualidad Mucha en la más. médula. Eso es a lo que me refiero, en el Total, deterioro en el que ha argumento, tenido una cosa a la acá. otra, Sí. claro. Pero es que además también algo que vos mencionaste al comienzo, llegar a formar parte aquí de este poder legislativo era transitar una carrera, era realmente... No llegabas de un día por la Claro, ventana. gente que llegaba con ¿Y vos soñaste trayectorias, con alguna vez esa preparación. muchacha que estudiaba Derecho, soñaste tener la representación política, por ejemplo, esta mujer que hoy está acá? Sí, te diría que sí, porque tuve vocación política desde muy chica, ¿no? Ahí va. Yo además antes, varios años antes de llegar acá, fui concejal en el partido de Morón. Exactamente. Entonces, yo así te conocí, en una mesa redonda. Siendo te invitaron, concejal. estaba Sabatella, que era concejal, que venía con todos los líos de Morón, y estaba La Carrió, estaba alguien de la CTA, estaba el profesor Bravo. Sí, ahora ya me acuerdo. Inolvidable, claro que me sí. acuerdo de Sí, eso de sí, forma sí. inolvidable. Sí. Pero también defendiste mucho tu territorio, mucho Morón. Claro, vos sabés que yo digo eso, el sentido de la representación uno lo vive más directo en el territorio. Sí. La tarea de concejal es maravillosa porque te da una relación de inmediación con los problemas y con la gente. Y sigo viviendo en Morón, ahí nací, ahí fui concejal. Cuando yo fui concejal en el año... Con esto voy a develar la edad. Ah, qué coqueta, qué coqueta. En la década del 80. La década del 80. Claro, antes yo del fui 90. concejal en la década del 80. Y la verdad es que a mí fue una función que me cargó, digamos, todo el espíritu. Es fantástico, la relación con la gente. Cierro los ojos y es como demás. si fuera hoy, vos no solo saludando a tus vecinos, sino organizando esa mesa. Sí, y lo que te iba a decir, en ese momento que yo fui concejal, Morón era un distrito muy grande, después se dividió. Exactamente. Ahí estaba Rousselot. Exactamente. Bueno, yo tuve la representación del bloque radical que yo integraba en ese momento en la primera destitución de Rousselot. Así es, me acuerdo nítidamente. Claro. Y puedo contarme una intimidad. Sí, obvio. Yo tuve un lío importante en la década del 90, un interventor del PAMI, y yo... Algo muy injusto, por supuesto. Acuso de un vaciamiento en el PAMI y necesitaba testigos. Y uno de los testigos fue la hoy diputada. Y para mí, cuando yo vi ingresar a la sala de audiencias, que después también la absolvieron, etc., y agradezco a ella y a otros tantos, eternamente agradecido, porque la verdad a veces gana. Sí, pero a veces hay que ayudarla y eso tratamos de hacer. Totalmente, claro. Si vos no entrabas ahí junto con otros compañeros, esa verdad no se entendía. Claro. Decime una cosa, hablabas de deporte, de los hijos, ¿y vos hiciste deporte? Y no mucho, pero hice. Pero lo cierto, vóley, jugaba al vóley. ¿En el cole? Después del cole también. Fundé el equipo de vóley de las abogadas en Morón. Y además fuimos el primer equipo que fue. Te hablaba recién de mi hijo en las Olimpiadas Deportivas de los abogados. Bueno, yo fui el primer grupo de mujeres que fue a competir en esas Olimpiadas. Así bueno. Sí. ¿Y cómo te fue bien? Sí, te voy a decir la verdad. Nunca fui buena deportista, bueno, pero es una buena mujer comprometida en la democracia. Claro, no, pero lo que a mí me encantaba era la parte social que tenía el deporte. Entonces yo iba por lo social, entonces iba a jugar y a entrenar y demás, pero porque me encantaba lo social que se hacía en el club, la vida de los clubes. ¿Y te quedaron amigas y amigos? Sí, obvio. Me gusta mucho la vida social de los clubes de barrio. Claro. Defiendo muchísimo los clubes de barrio. En realidad cumplen una función social extraordinaria. Aparte la solidaridad. Exacto. Lo verás en el básquet. Totalmente. El básquet es un deporte muy particular, yo te cité muy recién familiar, una persona en realidad. Que se vincula también incluso a mi hijo basquetbolista. Me dijiste, es muy amigo en esto de la amistad. Se hacen amistades. Porque ese equipo uno se necesita al otro.
otro. Sí, sí, sí. Nosotros en el club, mis hijos jugaban los tres en el Deportivo Morón, Claro. un club pobre, muy de barrio, digamos. Hoy está mucho, mucho mejor. Y nosotros los padres éramos los que cobrábamos la entrada, hacíamos las hamburguesas para el entretiempo, hacíamos el tercer tiempo, organizábamos después para el equipo visitante. Yo tengo que todas las ir cosas. cerrando este maravilloso encuentro y tengo que hacer una pregunta con esto que me estás contando. En la democracia, en la vida de todos los días, ¿cómo hacemos para que de alguna manera todos juguemos un mismo equipo? Lo principal, en el caso de los políticos que llegamos a ocupar estos lugares de representación, es ser nosotros mismos lo más posible y durante todo el tiempo. Hay que sacarse las caretas, las apariencias. Yo digo, cuanto más nos mostremos tal cual somos, yo no admito esa idea de los políticos que no pueden andar por la calle. Y son muchos los que no pueden sentarse en un café en la esquina, digamos. Y me parece que necesitamos una política mucho más relacionada con la gente. Esa es la política de verdad, de inmediatez, ¿no? Que la idea de este programa es eso. Te digo claro, un montón de acercarnos. gracias. Tal claro, cual. Muchas claro. gracias. Margarita. Agradezco a ustedes. Buena Muchísimas vida para gracias. vos. Gracias. Y buena vida para ustedes. De esto se trata. Desde el Bajo Recinto, el Diputado TV. Hasta la próxima. Gracias.